Bueno, chicas, gracias primero por estar, gracias por querer ser parte de este ciclo de talleres, de charlas, no de talleres, de charlas. Eh, para quienes no nos conocen, mi nombre es Dulce, soy hermana de Florencia, que es quien también nos va a hablar. Yo soy docente de primaria, eh, trabajo ya hace 13 años como docente de primaria. Y bueno, vos Flor, presentate y después comentamos un poquito más de lo que estamos haciendo. Bueno, también me uno a la bienvenida, gracias por acompañarnos. La idea es que podamos construir juntas un tiempo lindo de reflexión y de compartir. Siempre que hacemos estas prácticas sabemos que aprendemos todas, todos. Entonces, bueno, nos disponemos siempre a que sea así. Así es que gracias. Yo soy profesora de sordos, terapeuta del lenguaje, trabajo en educación especial con niños con discapacidad especialmente, y también trabajo en un colegio, pero todo lo que tiene que ver con la inclusión escolar, coordino inclusiones también. Eh, y bueno, desde hace 5 años trabajamos con Dulce y también con Adriana en este proyecto que es Meta, Educando en Libertad, eh, que si bien siempre tuvo dos aristas bien marcadas, y es por un lado el trabajo con niños de manera directa o presencial, y también a distancia. Nosotros trabajamos, hacemos educación en casa o educación a distancia bueno, hace 5 años, fue la primera experiencia piloto que tuvimos, y bueno, y lo hemos continuado hasta ahora. Este año, la verdad que sin quererlo, cobró esa misma, no es que cobró más fuerza, nosotros ya veníamos trabajando así, pero sabemos que lo que es la educación en casa, y ahora vamos como a hablar un poquito más de eso, se hizo como mucho más extensivo, y de una manera u otra, ahora todas las familias de todo el mundo estamos con esta práctica, así es que, bueno, eso a grandes rasgos. En Meta, bueno, no sé si Dulce también querés compartir lo que trabajamos en Meta o cómo trabajamos. Perdón, justo estaba respondiendo a Analia que no nos Ah, escucha. No te escuché mucho. No, bueno, pero... ¿Cómo eh, trabajamos en Meta? bien. Eh, bueno, sí, hace varios años que venimos con esto. Como gestación hace no sé cuántos, muchísimos, pero así en práctica, 5 años que venimos trabajando bastante, aprendiendo un montón, porque si bien uno no deja de estudiar y uno sigue adquiriendo mayor conocimiento, pero una cosa es saberlo y otra cosa es poder aplicarlo. Entonces la aplicación no ha sido simple, pero para nosotros este tiempo realmente ha sido de muchísimo aprendizaje. Eh, pobres niños. Pobres niños que no estuvieron como docentes, no, pero creemos que ha sido sumamente productivo, hacemos trabajo en este momento obviamente a distancia para niños de temprana edad, con actividades diarias que enviamos, varias actividades de estimulación, utilizando distintos métodos de enseñanza, así que, bueno, trabajando bastante en eso que es parte de nuestro proyecto. Y un poco escuchando a tantas familias, ¿no? Ante esta situación en la que nos encuentra en las casas, teniendo que enseñar a los hijos, y que la mayoría de las devoluciones de los padres no ha sido muy grata, porque han sido tiempos un poco también caóticos, de, de empezar a hacer cosas que muchas familias no venían haciendo, a veces por ahí como muchos dicen, cumpliendo este rol de docente, pero sin dejar de ser ama de casa, esposa y bueno, todo lo demás. Y ante estas situaciones que uno ha percibido, es que creímos importante poder compartir con las familias aquellas, no solo conocimientos que uno tiene, sino también, repito, experiencias que hemos tenido con niños y que creemos que les puede también ayudar. Eh,
quiero también agradecer antes a la Federación Latinoamericana que nos ha cedido el Zoom, que ahí veo que está Débora, quería agradecer porque, bueno, no teníamos muy en claro cómo lo íbamos a hacer, en qué plataforma, y bueno, ya nos prestaron esto. No se está bien, perdón, no se está viendo en Facebook, no sé por qué. Ay, no sé. Bueno, este taller, que es la primera charla, creímos sumamente necesario, importante, que para poder nosotros ponernos de acuerdo en todo lo que nosotros queremos ofrecer y compartir, que bueno, yo algunas conozco, otras no, pero sé que algunas ya trabajan en la parte de educación y que conocerán muchas de las herramientas o estrategias que a veces se necesita. A veces no es fácil aplicarlo con los hijos, con los alumnos. A veces en contexto de escuela es una situación, pero en casa es como que se rebelan los alumnos y a veces no es posible aplicarlo. Pero para poder llegar a eso, creemos que también es bueno saber y partir de lo mismo, de la misma interpretación ante ciertos conceptos, ideas que tenemos sobre lo que es educación, sobre lo que es aprendizaje, sobre lo que es la enseñanza, y tantas palabras que a veces las sabemos, conocemos, pero está bueno que nos pongamos de acuerdo en la interpretación por ahí más correcta de cada una. Por eso esta charla se llama mitos, porque a veces generalmente tenemos muchos mitos y creencias en cuanto a estos conceptos que digo. Entonces muchos de esos mitos, de esas creencias, no nos ayudan a poder hacer la tarea de manera por ahí más eficiente, que es lo que todos queremos. Entonces, bueno, ese era un poco el fin de nuestra charla, que es la primera, que es mitos de la educación en casa. No sé, Flor, si vos querés decir algo más, si no... No. Bueno, ya se han sumado más personas, les damos la bienvenida también. Ahí veo a Tati, que la conocemos como Tati, a Alicia, que es seguramente la mamá de Amy, a Paola también, compañera del secundario. Bueno, antes, para empezar y para también soltarnos un poquito, ya que, bueno, nosotras las conocemos a todas, pero ustedes no conocen a todas. Está bueno también crear un ámbito también más fluido, pero más suelto, no así tan formal. Vamos a comenzar viendo un videíto que les quiero mostrar, a ver si se sienten identificadas, mamás. Todas son mamás, ¿cierto? Sí. Bien, algunas no las vemos, pero sé que son mamás. Bueno, quizás ya lo han visto porque es un video que está circulando en las redes, porque es muy conocido y muy gracioso. A ver si nos sentimos identificadas. Voy a subir bien el volumen. Buen día, señor. Yo le quería hacer una pregunta a la maestra de inglés y lo que no entendemos en internet, las madres que somos brutas, burras, y lo que no tenemos internet en nuestra casa, ¿qué hacemos con esa tarea? ¿Puede parar, por favor, de tanta tarea ya o va a mandar la escuela completa con la biblioteca también? Buen día, le quería avisar que todo esto es muy trambólico. Yo lo quiero hacer las cosas y no se puede porque el correo no me agarra, que lo otro tampoco. Ya la verdad me está pudriendo todo esto. Si quiere pongan en el grupo las tareas, o si no, no hace nada y después yo me voy a ir y me voy a quejar al Ministerio de Trabajo. Encima que te hablen inglés la vieja, porque no te ponen castellano, ella te habla en inglés. Ya se presenta en la aula virtual hablando en inglés. O sea, sobre que de pedo que sé 1, 2, 3, 4, 5 nomás, imagínate si yo voy a saber lo que ella está queriendo explicar en algo en inglés, no, me reventó la cabeza. Y Fernando no sabe ni 1, 2, 3, 4, 5, así que olvídate, de pedo que sabe decir mi name is, y olvídate.
Miren, mi nai, no sé cómo, es que no sé nada yo, por eso no entiendo, yo me llevé, o sea, los recuerdos de inglés a otro tiempo, a otro tiempo, sí, bien. ¿Se rieron? ¿Se vieron identificadas? Bueno, sí, acá la Alicia levantó la mano, se sintió identificada. Bien, esto es chistoso, pero es realmente para algunas madres ha sido tremendo, caótico esta situación de cuarentena, de tener que enseñar a los niños, y más cuando hay más de uno, y cuando no son profesionales en educación o no trabajan en educación, peor, porque es como que menos creen saber, y bueno, por eso es el fin también de esta charla. Y para comenzar, después de este videíto, queremos mostrarle, Flor, si querés compartir pantalla, si nosotros hiciéramos poder conceptualizar para nosotros qué es la palabra escuela. Nosotros hemos puesto una serie de palabras que solemos asociar a la palabra escuela, un campo semántico, y por ahí sería bueno que, bueno, ahí está la bienvenida para todos. No sé si alcanzan a ver, pero hemos puesto muchas palabras que asociamos a la palabra escuela. Cuando uno dice escuela, ¿qué se nos viene a la cabeza? Voy leyendo así, pero si no alcanzan a ver, la palabra aprendizaje. Si uno dice escuela, sí o sí asociamos la palabra aprendizaje, enseñanza, la inteligencia, como que gracias a la escuela podemos ser inteligentes. La palabra evaluación, muchas tenemos recuerdos de las evaluaciones, de si nos fue bien o mal. Alumnos, la escuela no sería si no estuvieran los alumnos, tampoco los docentes. No habría escuela si no hubiera alumnos y docentes. La escuela, un ámbito para la socialización, para vínculos positivos o negativos, porque a veces esa socialización, a veces positiva y a veces no. Para promoción, eso uno ve que gracias a la escuela, mientras uno va estudiando, puede promocionar y puede avanzar y crecer en conocimiento. En la tarea, la que le mandan las señas, la semana o diariamente, esa tarea, que hay que hacer la tarea, esa expresión tan conocida por todos. Y la palabra conocimiento y edificio. Cuando uno habla de escuela, siempre piensa en el edificio, se hace esa representación mental de la escuelita de nuestra infancia o a donde llevamos a nuestros hijos, pero es como que en ese lugar sucede todo lo demás que vemos alrededor. No sé si si le ocurre otra palabra, se le viene otra palabra a su mente cuando piensa en escuela. ¿Alguna quiere aportar alguna otra palabra? ¿O qué les piensan ustedes cuando dicen escuela? ¿No? ¿Se sienten identificadas por lo menos? A mí, Dulce, se me ocurre decir sistema o adaptación, Sistema. Porque en definitiva hay que adaptarse al sistema escolar, digamos, cuando uno es parte de eso. Exactamente, sí. Bien. Y este sistema, y ya como habla también de un edificio, hablamos de la escuela presencial, que es la escuela que ahora está funcionando en las casas. Cuando uno dice escuela, se refiere a esa escuela presencial, o sea, donde asistimos todos los días de lunes a viernes. Flor. Bien. ¿Alguien se le ocurre que haya faltado algún concepto acá? ¿O creen que eso es como más o menos todo lo que todas más o menos pensamos? ¿Sí? Bueno. Hablen ahora o callen para siempre. Bien. Esto que estamos viendo acá, como bien dice Dulce, hace referencia como puramente a la escuela presencial, que es lo más cercano y conocido que tenemos y que entendemos por escuela. Pero también hay otro formato
de educación que tiene que ver con lo que llamamos o lo que se llama homeschooling o homeschool. ¿Ustedes alguien ha escuchado acerca de eso? No las puedo ver a todas, veo poquitas, a ver acá. Ahí veo un poquito más. yo he escuchado. El homeschool es una práctica de educación que es bastante común en muchos países del mundo. En muchos de ellos realmente es una práctica que está legalizada y avalada, y muchos padres pueden optar tanto por la escuela presencial o por la escuela en casa o por hacer homeschool. En nuestro país eso no está arreglado, no está legalizado, aunque hay muchas familias que lo practican también acá, y en Mendoza hay muchas familias que practican escuela en casa, y no me refiero a la pandemia, a este año, sino al homeschool real. Como homeschool también hemos hecho como una especie de lluvia de ideas y de conceptos que lo engloban, son solo algunos, pero ustedes, quienes tal vez hayan escuchado de este tipo de escuela, pueden aportar muchos más y va a ser muy enriquecedor. Algunas creencias, o quienes hemos escuchado, a lo mejor tal vez no conocemos bien, pero algo hemos escuchado y visto, tal vez nos hacemos ciertas ideas de esta práctica, y una idea podría ser, por ejemplo, que con este tipo de escolaridad, o con este tipo de educación más bien, no se logra una socialización plena o verdadera, por ejemplo. Podríamos pensar también que es mucho más difícil poder organizarse, porque, bueno, hacer tareas, estudiar en medio de la rutina diaria o en las cosas de la casa, se mezclan las cosas, y se puede hacer eso, como más difícil la organización. Pudiéramos también pensar, estoy yendo como contrarreloj, me voy para arriba. Los padres no saben enseñar, por ejemplo, que es como que se ve, podríamos verlo inviable, porque los padres no son docentes, o muchos padres no son docentes, entonces no tendrían las herramientas para poder ayudar a sus hijos. Lo voy a mirar acá porque ahí me tapa la pantalla. En casa hay muchos más distractores, tal vez, qué sé yo, el televisor, el ruido del hogar, las mascotas, tenemos todo a la mano, puede ser que a los chicos les cueste concentrarse, o no se puedan organizar bien con sus tareas. Pudiéramos también pensar que, por ejemplo, los padres no saben evaluar, entonces sería como difícil llevar ese seguimiento de los hijos, o tal vez de manera objetiva, porque un padre tal vez no mira al hijo como un alumno, lo mira como hijo. Y en casa, otra idea que pusimos, en casa no se aprende igual que en la escuela. Tal vez esto uniendo con las ideas anteriores de qué es lo que concebimos como escuela, o qué conocemos, qué recuerdos tenemos, es como que en el fondo un poco llegamos a la conclusión, tipo como embudo, como que decanta en que finalmente donde mejor aprendemos y donde aprendemos realmente es en la escuela. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Mito o realidad? No estén tan calladas. Yo no sabía si podía contestar. La verdad que esto, como docente, es como que es como un mito, termina siendo, porque en algunos casos, sobre todo en primer grado, hay niños que hasta han aprendido a leer. En mi caso, que soy mamá, soy docente y todo eso, no me puedo poner todo el tiempo con ella. La verdad que mi hija, no es porque yo me he puesto con ella específicamente, porque la verdad que me pongo muy poco, pero en algunos casos del grupo de 20 alumnos, más de la mitad ya está leyendo, y leía antes de las vacaciones, y fue gracias a la docente. O sea, como así, escucha, no iban a poder, al principio uno pensaba, no van a poder leer, entonces como que contestarte eso es como muy difícil. También las familias, yo creo.
familia que quiso ponerse y se puso, logró muchas cosas, pero la familia que no quiso y estuvo con la defensiva todo el tiempo con la escuela, la defensiva con la tarea, que es mucho, que es poco, que no me sirve, que no quiero que esto, ahí es donde se notó la diferencia en los alumnos. Ahí se notó, pero no solo en cualquier tipo, en cualquier ámbito, en cualquier familia, hasta con los chicos que tienen PPI. Los chicos que tienen PPI hemos logrado un montón de cosas de la casa, pero también tiene que ver mucho el acompañamiento a la familia. O sea que es una gran pregunta la que acabas de hacer, porque, a ver, a veces lo único que por ahí está es lo de la sociabilización, que yo creo que eso es algo muy importante, que es lo que les está haciendo falta a los niños hoy en día. Esa es mi opinión, como mamá y como docente. Pero Bien. creo que no es que no pueden aprender desde la casa, sí creo que pueden aprender, sí les falta esa parte de la sociabilización. Es una organización familiar también. Sí, también. Yo considero, perdón, no sé si Quiero puedo que alguien decir más algo. hable, porque como que fui la única que habló. No sé si puedo decir algo, Sí, Flor. Sí, Mar. En realidad a mí no me parece el único ámbito de la escuela para el aprendizaje, es el que tradicionalmente nos han mostrado como lugar de aprendizaje y donde se supone que tenemos docentes idóneos para llevar ese conocimiento, y no pongo en duda que en muchos casos es así. Pero también creo que la casa es un gran espacio donde se pueden respetar otras cuestiones que la escuela, tal vez por ser parte de un sistema y de tener que cumplir programas y todo, deja fuera muchos aspectos del alumno como persona. La parte social creo que se puede lograr en otros ámbitos, no ahora que estamos en cuarentena, pero creo que en los lugares donde uno puede practicar deporte, creo que lo social se puede suplir de muchas otras formas, no habiendo escuela tradicional, nada más que ahora estamos limitados por lo que es el aislamiento. Pero yo por lo menos considero, y como mamá lo digo, este año aprendiendo en casa ha sido muchísimo más fructífero que lo que han sido todos estos años de escuela. Pero es una experiencia personal porque, bueno, las escuelas difieren, los docentes también, pero ha sido un año en el que hemos podido nosotros, con la guía de los docentes, irnos para donde nosotros hemos querido. Yo en mi caso seguir la iniciativa de mi hija, los intereses de mi hija, a partir de lo que la señora proponía, por supuesto. Que tal vez eso en la escuela no se hubiese dado, o no hubiese llegado ella tal vez con ese ímpetu acá a la casa, querer seguir investigando o algo, porque bueno, es distinto. Así que a mí me parece que los espacios de aprendizaje pueden ser muchos, no solamente la escuela. Sí, Tal cual. Yo soy Mariela, yo soy preceptora, trabajo en el ámbito secundario, pero tengo a mi nene con TDA. Y la verdad que trabajar online y acompañar a mi hijo todo lo que es el proceso de aprendizaje en la escuela, ha sido bastante caótico, porque él dentro de su estructura él necesita su espacio, su tiempo, su esquema, y que de repente no tuvo nada de todo eso que tenía. Entonces, tratar de amoldar todo lo que él necesitaba en la casa nos ha costado horrores, la verdad que sí. ¿Yo puedo Bien. hacer un comentario también? Sí, obvio. Una burbujita que agregaría en ese esquema que han puesto es que, bueno, si bien se cree que en la escuela los chicos también tienen miedo de equivocarse delante de los docentes y de los compañeritos, ha pasado, no es mi caso particular, pero sí muchos papás están sufriendo porque notan que sus hijos temen equivocarse delante de ellos. Y entonces ha sido una situación bastante difícil para ellos. A lo mejor los chicos sienten la presión de los papás, porque si bien los acompañan y demás, están esperando que respondan bien delante de la maestra, porque en definitiva, si el chico responde bien es porque el papá le enseñó bien, o el papá lo ayudó a hacer bien la tarea, y si se equivoca el chico, se equivocó el papá. Entonces, esa presión que se está manejando también es bastante difícil. Por los niños, digo, ¿no? Porque quedan en el medio. Ahí Paula también ha escrito en el WhatsApp, no, en el WhatsApp no, perdón, en el chat,
particularmente nos dice trabaja online desde casa y no cuento con el tiempo de calidad para acompañar a mis hijos en la educación, que es una realidad que viven muchas familias. Bueno, estos dos esquemas un poco, digamos, nos muestran dos pensamientos, por así decir, que generalmente la gente tiene sobre lo que es la escuela presencial y, para quienes no conocían un poco sí, lo que es la escuela en casa. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito explicar aquello que generalmente sabemos, pero que está bueno aclarar algunas partes, algunos puntos, porque muchas veces hay ciertas cosas que damos por hecho, por sentado, y como que es así, pero no damos muchas veces lugar a cuestionar, porque, repito, porque estamos acostumbrados de que sea de una forma y porque siempre ha sido así. Entonces, ante ciertas creencias, uno no las cuestiona, las toma como que son verdaderas y son buenas muchas veces. Entonces, si me compartí, Flor, el próximo esquema, nosotros vamos a ver un poquito lo que es la escuela en cuanto a su estructura, en cómo, bueno, recién que Marcela decía, ese sistema, cómo funciona, y que esto no tiene que ver tanto con como que es en un lugar, sino que esta misma estructura y esta misma modalidad se da en una escuela privada, en una escuela pública, más allá, digamos, de ciertas diferencias que sin duda pueden haber, pero en cuanto a lo que es el esqueleto, por así decir, que sostiene la escuela, es el mismo. Es el sistema educativo. Que es el sistema educativo. También no varía si es una escuela, por ejemplo, urbano marginal, o, bueno, acá sé que Débora, ella es de allá de Venado Tuerto, pero seguramente en todas las provincias de la Argentina mantenga la misma estructura, el mismo formato, la escuela presencial o el sistema educativo. Uno de ellos, y lo vamos a ir viendo así rapidito porque ya lo conocemos, es el que hayan materias, como dice el primero, el rojito, materias separadas. Esto quiere decir que todos sabemos que hay áreas que se le llaman las áreas troncales, que son las matemáticas, la lengua y las ciencias, y todas las otras materias que tienen que ver, ya sea que sean artísticas o deportivas, se le llaman las áreas especiales. Y están separadas en el sentido de que, depende también del grado, es la cantidad de docentes que van a dar esas materias. Cada niño posee una carpeta o un cuaderno para cada una de esas materias, porque en general cada una de esas áreas es visto y trabajado de manera separada. Acá en Mendoza ha comenzado ya desde hará 2 años, si no me equivoco, venimos trabajando en esto del aprendizaje basado en proyectos que desde la Dirección General de Escuela nos está pidiendo que empecemos a aplicar en nuestras planificaciones. Que a veces, bueno, cuesta un poco poder cumplir y llevarlo a cabo en esta estructura, que es la que estamos viendo en este esquema, porque, bueno, si bien el aprendizaje basado en proyectos un poco busca la integración de las áreas, a veces no es posible por ejemplo, el que está abajito que dice aulas numerosas, por ejemplo, o como dice el cuadrito verde, hay un tiempo para aprender. O sea, el tiempo para aprender está establecido. Para quienes somos docentes sabemos que al inicio de año seguro hacemos todo un plan que va a ser trimestral, anual, depende del colegio, pero donde más o menos establecemos cuáles son aquellos temas, o saberes, como se le dice, que se van a trabajar, y que a veces nos pasa a todos los docentes esto de que no llegamos para dar a veces todo, o cómo integramos todo eso que tengo que hacer, cómo lo integro en un proyecto. A veces no es muy simple. Sumado que las aulas numerosas, y bueno, esto se da mucho también, que hay aulas de entre 20 y
hasta 30 y 35 a veces hay en las aulas, son muchos niños. Luego que, bueno, esto de la división por edad, todos sabemos que cada grado está dividido por la edad de los niños, que la razón de eso es porque se cree en esto de las etapas evolutivas del niño, ¿no? Entonces, creemos que todos los niños, por ejemplo, de 10 años, tienen características similares en cuanto a no solamente biológicas, sino también, bueno, en todo, en su tiempo de aprender, de su atención y demás. Y la socialización, que consideramos que es uno de tantos espacios donde el niño puede tener contacto con otros, puede socializarse con sus compañeros, con docentes, y a veces, bueno, sabemos que esa convivencia a veces es positiva y a veces no es tan positiva. También, bueno, si bien siempre ha habido maldad, pero hoy en día estamos también en otro mundo distinto. Cada muy poco tiempo parece que el mundo va cambiando y los niños parece que van cambiando. Entonces esta socialización a veces, o en este último tiempo se han visto más casos, o quizás ahora salen más a luz muchos casos, por ejemplo, algo muy conocido que sucede, que es el bullying. Y si bien esto puede ocurrir en cualquier ambiente, pero los niños pasan mucho tiempo en la escuela y es algo de todos los días durante casi todo un año. Entonces, bueno, es como que es más normal que ocurra en estos ambientes. Esto es así como de manera rápida y un pantallazo que podamos identificar cómo la escuela ha sido por más de hace 180 años y cómo permanece hasta ahora. Si bien van habiendo ciertos cambios y se buscan ciertos cambios, también depende del gobierno de turno, pero la estructura no ha variado mucho, y como dije al principio, no varía mucho tampoco si es del ámbito público o privado, o si es una escuela, qué sé yo, avalada por Harvard, no importa, pero las escuelas, por lo menos en la Argentina, son muy parecidas en esto. ¿Flor? Bien. Hasta acá hemos visto lo que objetivamente es el sistema educativo y cómo se organiza. Lo que habíamos visto al comienzo era las propias experiencias o la mirada subjetiva acerca de la escuela y también acerca de la escuela en casa. Este gráfico hace referencia a lo que también, a muy grandes rasgos, lo que es realmente la escuela en casa o el homeschooling real. Y que es la práctica que se da en muchos países y que hay muchas familias que la practican acá en Argentina, también, bueno, en nuestro lugar, nosotros vivimos en Mendoza, hay muchas familias que practican homeschooling, y si bien acá no está legalizada esta práctica, bueno, son situaciones de muchas familias que incluso avalan esos estudios y buscan la certificación en instituciones extranjeras que avalan los estudios. La escuela en casa o el homeschooling en general sigue un plan de estudio que es mucho más flexible y abierto. La mayoría de las familias, si bien hay dos grupos dentro de este tipo de educación, hay las familias que practican el homeschooling siguiendo medianamente un programa de estudios. Hay otro grupo de familias que son como mucho más libres, pero no queríamos comentar tanto eso, sino las que practican homeschooling con un programa de estudios, pero lo organizan dentro del ámbito familiar. Entonces los padres son quienes administran ese programa, y en general son familias que se ven sumamente comprometidas con
con la educación de sus hijos desde un lugar tal vez mucho más activo, en donde los papás también son protagonistas de este proceso junto con sus hijos. Suelen ser papás que, no son mejores padres ni peores, solo que respecto a la educación tal vez se involucran desde otro lado, y entonces los programas que ellos trabajan junto con sus hijos, por eso son como mucho más flexibles y más abiertos. Los papás asumen la educación de sus hijos en el cuadrito verde, los padres asumen la educación de sus hijos desde un rol activo, que es lo que acabo de decir. Las familias se vinculan con otras que escogieron la misma modalidad. En el homeschooling real, quienes lo practican, realmente la socialización no solo que no es un problema, sino que no es un área débil dentro de esta práctica, porque son familias que se conectan con otros, con otras familias que practican lo mismo, y a la vez exponen a sus hijos a muchos contextos sociales, como el deporte, clubes, escuelas de arte, y múltiples ambientes en los que los niños en verdad sí socializan. Por eso lo que habíamos visto recién en realidad era a veces es un mito o una idea de que el que hace la escuela en casa, ¿cómo lo metes a tu hijo dentro de un foco? Porque como que no está en una burbuja, no lo expones a que esté con otro. Sin embargo, esos son pensamientos de quienes realmente no conocen bien lo que es el homeschooling. En el homeschooling se prioriza muchísimo también la socialización, y quienes hemos tenido la oportunidad de conocer niños y jóvenes educados dentro de un contexto de homeschooling, son chicos súper sociables, súper extrovertidos, súper seguros, y son chicos normales. Así es que la verdad que es un mito. Y bueno, lo de la socialización que recién dije. Esto es como a grandes rasgos. Sin duda tiene muchos otros aspectos que son importantes, pero que tampoco queremos profundizar demasiado. Bien. Bueno, hasta aquí hemos hablado de escuela tradicional, la hemos nombrado así, pero es la escuela que comúnmente conocemos y que todos nosotros hemos vivido, y lo que realmente es escuela en casa. Hemos aprendido al menos un poquito de lo que en verdad es la escuela en casa y cómo se organizan cada una. Ahora yo pregunto, ahora que hemos visto lo que es realmente el sistema educativo, al menos acá en la Argentina y en muchos otros países, y cómo se organiza, y lo que es el homeschooling, ¿ustedes creen, sabiendo cómo es uno, o sea, lo que es uno e implica, y lo que es el otro, lo que en este 2020 estamos viviendo dentro de un ámbito de pandemia, y en lo que a educación se refiere, estamos atravesando? ¿Ustedes creen que esto es realmente homeschooling o escuela en casa? ¿Lo que estamos viviendo ahora? No sé si está bien formulada la pregunta. Vamos a hacer como los mix, suban el dedito si creen que sí. Ahí Alicia dice que no. Mariela levantó la mano. Igual si alguien quiere decir algo también, puede. Libertad. Para mí es como que no, que es como que vamos improvisando. Y en realidad, Mariela, y bueno, también a quienes también hicieron alusión a que no, en realidad tienen razón, porque lo que se está viviendo ahora es como una mezcla o un intento, y si es verdad, hubo tal vez al principio improvisación, ahora se está mucho más organizado, pero en realidad es algo como muy atípico, muy excepcional, y en donde la escuela tradicional se ha intentado llevar a la casa, lo cual no es homeschooling verdadero. El intentar llevar la escuela tradicional a la casa, o al menos es en ese intento, que no quiere decir que haya tenido, que sea algo malo, estamos describiendo la situación, ¿sí?
¿Qué ha implicado? Y que como escuela tradicional, los docentes continúan planificando los saberes, los continúan administrando, también de acuerdo a líneas que se bajan, por supuesto. Los docentes siguen evaluando, aunque sea de manera virtual, siguen enseñando de manera virtual, a través de video, de videollamada, de un videíto, de un Meet, de lo que sea, pero los docentes han seguido enseñando, evaluando y planificando los saberes y administrándolos, como en la escuela tradicional, o sea, como en la escuela presencial. Pero ha tocado a las familias poder plenamente ayudar a sus hijos a resolver todo lo que los docentes les proporcionan o les hacen llegar, que son las tareas. Sin duda, con los niños con tantas horas en la casa y encima haciendo no solo a lo mejor una tarea extraescolar, sino casi todas las tareas, ha provocado una situación como un quiebre, una dificultad importante en muchas familias, que mucho de lo que ustedes también han compartido, y en donde han habido distintas realidades, muchos que les ha venido bien, y que han disfrutado y han sacado el mayor provecho de esa situación, y muchos que no, y que se han visto realmente eso, sin herramientas, sin estrategias, sin la capacidad, sin las ganas tal vez, sin el tiempo real, porque obviamente hay muchas familias que qué sé yo, a lo mejor, muchas veces las mamás son las que más están involucradas en las tareas de los chicos, no todos, pero en general, y hay muchas mamás que también tienen sus trabajos, y que si bien pueden hacer sus trabajos desde casa, es todo un tema también, trabajar desde casa, y bueno, organizar toda la vida laboral y escolar dentro de un mismo ámbito. Bien, entonces arribamos a que lo que ahora estamos viviendo es algo excepcional y que en realidad no estamos haciendo escuela en casa, ¿sí? Estamos haciendo un intento de escuela tradicional vivida en el ámbito de la casa. ¿Puedo hacer un comentario al respecto, Flor? Sí, Eli. Y creo que tampoco es homeschooling porque no es algo que las familias hayan elegido, sino que les tocó. Desde el vamos. Fue como una imposición, ¿no? Acá no se puede opinar. Exacto. Seguro. Flor, ¿querés dejar de compartir así paso el videito? Les voy a mostrar otro videito que probablemente también lo hayan visto. Cómo los niños, algunos niños, han estado aprendiendo, o no sé, en la casa. Hay que reírse para no llorar a veces. Él busca, nosotros buscamos, vosotros buscáis y ellos Si yo tengo 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance a todos? De nuevo al sustantivo, persona, animal o cosa, ¿sale? Y el verbo es lo que hace la persona, el animal o la cosa. De este enunciado, el gato come croquetas, ¿cuál es el sustantivo? Gato. Ok. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el gato? Miau. Ni idea. A ver, ahí está. Bueno, eso no quisimos poner otros videos donde los niños se te parte el corazón de lo que sufren o padecen con la impaciencia y la situación de la casa. Pusimos los más livianitos. Para reírse y no llorar. Pero estas situaciones muchos la han vivido y los que somos docentes quizás también hemos recibido ese feedback de las familias de ya no sé cómo hacer, no quiere hacer nada, y uno desde la distancia tiene que buscar la forma y la herramienta de cómo ayudar a la familia. Y mucho de las
de las preguntas que las familias se vienen haciendo y que, bueno, lo pusimos en el videíto de la publicidad de las charlas, es, ¿será que realmente este año fue perdido? ¿Será que mi hijo habrá aprendido algo? Y más con el pronóstico, vieron de que las clases el año que viene presenciales seguramente no van a arrancar y no se sabe hasta cuándo va a durar esto de seguir estando a distancia. Entonces surge esa pregunta, ¿será que mi hijo aprendió? Veo que yo le explico, no me entiende nada, y ocurren estas situaciones donde el niño, en el estrés que se genera, que vive la mamá, el estrés, el papá y el niño, podemos ver que no hay para nada realmente un aprendizaje. Y después le preguntamos al niño y nos responde cualquier otra cosa. Entonces, bueno, esta pregunta de que realmente será que este año ha sido un año perdido, es un año que no, mi hijo no aprendió nada porque no fue a la escuela, ¿qué voy a hacer? Bueno, un poco también por eso surge esta charla, ¿no? Y esto de creer que mi hijo no aprendió nada y que fue un año perdido, en cierta forma hay un poco de mito en eso. Porque, por esto que decíamos al principio, porque tendemos a atribuirle a la escuela una función que, bueno, ahora Flor nos va a explicar un poco, pero que a veces no es tal así como a veces uno cree. No decimos que no, sino que está bueno también cuestionarse ciertas cosas que uno las ve normal y que han sido siempre así. O ese poder que tiene la escuela que creemos que es algo sagrado y que realmente si el niño no asistió y no tiene a su maestra ahí al lado que le diga cómo conjugar un verbo, mi hijo no va a saber cómo conjugar un verbo. Bueno, un poco lo que queremos también ahora es desmitificar un poco estas cosas, es decir, a ver, pensemos cómo nuestros hijos aprenden, que esa era una de las cosas que habíamos puesto ahí en el flyer, los mitos de cómo los niños realmente, o cuándo los niños aprenden. Flor, si querés compartir pantalla otra vez. Sí. Bien. Seguramente esta imagen sea tal vez conocida para algunos. Es una imagen muy linda que la verdad que representa mucho de la realidad. La voy a leer. Dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban el árbol. Y bueno, el maestro o quien va a evaluar tiene ahí frente de él una diversidad en este caso son animalitos, en donde a cada uno, a pesar de la diversidad, a pesar de las diferencias, les es asignado un mismo objetivo, un mismo desafío, un mismo reto, con las mismas condiciones, en el mismo ambiente, de una misma forma, de la misma manera. Es muy linda esta imagen porque habla por sí sola, y la idea es que podamos reflexionar acerca de esto. Las creencias que tenemos siempre no, pueden ser buenas o pueden ser malas, no importa, pero hay algo que es verdad y es que no son inocentes. Las creencias que tenemos nos marcan nuestra forma de pensar, nos marcan nuestras conductas, nos marcan cómo concebimos la realidad, cómo nos dirigimos hacia otros, nos marcan mucho más de lo que nosotros pensamos nuestras creencias. Y cómo y cuándo aprenden los niños, tal vez con muchas de las cosas que hemos compartido hasta acá, en esta charla, y que ustedes también han compartido, sin duda tal vez podríamos responder que los niños aprenden de muchas maneras,
y lo cierto es así, pero hay algo que debemos reconocer, y es que en general como sociedad, más allá de que vos, yo, no lo pensemos así o no, pero más allá de eso, como sociedad siempre es muy fuerte el vínculo que hacemos entre enseñanza y aprendizaje y escuela. Es como una triada perfecta para cada uno de nosotros. Tal vez me incluyo en un sentido, porque tal vez en un tiempo sí lo fue. Quiero despegarme un poco de esa idea, porque realmente trabajamos mucho para cambiar esto en nosotros y en quienes tenemos cerca y a quienes podemos alcanzar, a los niños con quienes podemos trabajar. Pero créanme que aún en las prácticas educativas que vemos a diario y que trabajamos a diario, estas creencias que subyacen afloran por ahí. Y uno las trata de contrarrestar y trata de decir, no, bueno, pero no es así, pero a lo que voy es que realmente las creencias son muy fuertes, y que las experiencias que hemos vivido realmente han dejado marcas en nosotros. Esta tríada de la que digo, que es como, casi como que inobjetable para el común, esta tríada que tiene que ver con enseñanza, aprendizaje y escuela, en realidad no es tal. Aprendizaje, primero, que todas las personas aprendemos desde que nacemos. Creo que la mayoría de los que estamos acá somos mamás, y quienes no son mamás, tenemos niños cerca, y también hemos sido pequeños, y el aprendizaje es algo totalmente, primero, que es algo totalmente natural. Biológicamente estamos predispuestos a aprender sin proponérnoslo. El aprendizaje no es algo que nos lo pueden imponer. Nadie pudiera obligarnos a aprender si el aprendizaje ocurre naturalmente. Y hay factores que son sumamente importantes para garantizar esos aprendizajes. Aprendizaje de todo tipo, me estoy refiriendo desde lo más primitivo de la misma subsistencia hasta cosas complejas. Todos aprendemos cuando estamos motivados, cuando algo nos interesa, cuando algo nos inquieta, cuando algo como que nos hace cosa adentro. El aprendizaje sí o sí nos incluye y abarca siempre un interrogante, una pregunta, algo que necesitamos responder internamente, y lo indagamos, y lo experimentamos, y buscamos la respuesta, porque en realidad el aprendizaje casi siempre está vinculado a una pregunta. Cuando nuestro cerebro no se pregunta algo, entonces no lo vamos a aprender. En general, la escuela muchas veces, no la escuela, el sistema educativo, porque sé que, y de hecho, entre nosotras hay una directora de una escuela que yo sé que es alguien súper comprometido, y ¿por qué lo digo? Porque esto excede a un directivo, a un dueño de un colegio, esto excede a las personas, a los docentes. Te puede haber tocado en la vida una mala maestra, pero hay docentes que son sumamente comprometidos, abocados en su profesión. Entonces, por eso digo que el sistema educativo excede a las personas, ¿no? El aprendizaje es algo, para resumir, es algo natural, es algo que nos motiva. El aprendizaje es dinámico, no es algo estático. El aprendizaje deja huellas en nosotros, deja marcas imborrables, que aunque la memoria nos jugara mala pasadas y haya cosas que tal vez olvidemos, no las olvidamos del todo, porque el aprendizaje se vuelve parte de nuestro mismo ser, nos moldea. El aprendizaje produce satisfacción. El aprendizaje y la motivación están tan vinculadas que el aprendizaje nos alegra, nos gusta, nos llena. Ahora, hasta acá no hemos mencionado, o sea, en cuanto a los aprendizajes, hemos dicho que desde bebés esto ocurre naturalmente,
no hemos mencionado la escuela. ¿Por qué será? ¿Dónde nació en nosotros, en la historia, en la cultura, no sé, que vinculamos, hacemos de la tríada, la que decíamos recién, algo tan inseparable? Cuando en realidad el verdadero aprendizaje no tiene nada que ver con sistema educativo, ni con un docente. No quiere decir que para aprender necesitemos de otros, ¿sí? Por supuesto que los docentes se preparan, bueno, ahora ya me estoy metiendo en el punto que sigue, pero solamente menciono esto. Hay muchas cosas que las podemos aprender solos. Sí necesitamos de la guía de otros, eso sí. Y en esa guía, no solamente un docente puede hacerlo, y esto, por supuesto que los docentes se preparan para eso, se capacitan para eso, tienen todas las herramientas, y hay docentes que doy fe que son absolutamente comprometidos y profesionales, pero también esta charla es para los padres, para también desmitificar de que mi hijo, si no fue a la escuela presencial, o si no tiene a la docente al lado, no quiere decir que fue un año perdido o que no aprendió. Si bien orgánicamente todas las personas aprendemos o necesitamos cosas en común para poder aprender, lo cierto es que todos aprendemos de manera diferente, ¿sí? Y todos estamos capacitados para hacerlo de manera distinta. Por eso pensar que podemos aprender todos de la misma manera, en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, que en general, lamentablemente, ocurre dentro de una escuela, pero no porque la escuela sea mala, sino porque están dadas las situaciones así. Hay que aprender en este trimestre, hay que aprender esto, y viene el trabajo práctico, y viene la evaluación, y si aprobaste, aprendiste, y si desaprobaste, no aprendiste. Y hay que aprender este tema, y hay que aprenderlo de esta manera. La seña a lo mejor buscará las estrategias de enseñarlo de distintas maneras, pero tampoco cuenta con el factor tiempo para esperar a quienes necesitan más tiempo, por ejemplo. O a quienes realmente aprenden de otra manera. Por ejemplo, una de las mamás, acá entre nosotros, recién compartía que su hijo tal vez aprende de una manera diferente, todos aprendemos de una manera diferente, y creo que la imagen, por eso buscamos esta imagen, realmente un aula es una diversidad, por eso aprender desvinculado de la diversidad es absurdo pensar. Por eso la posibilidad que tienen los papás de estar con sus hijos es maravillosa. Nosotros reconocemos que puede ser estresante, puede ser difícil, y de hecho se trata, y en esto me adelanto, en nuestra próxima charla nosotros queremos brindar muchas estrategias y muchas herramientas que ayuden a los padres a poder llevar a cabo esto, la enseñanza a sus hijos. Pero realmente que como padres podamos entender que mi hijo tiene sus tiempos, tiene su forma de aprender, y poder descubrirlo, creo que es lo más grandioso que puede haber, porque aunque yo no me haya especializado y no sea docente, puedo buscar los recursos, pero mi hijo me tiene a mí. No sé, Dulce, si quieres agregar. En realidad, y esta es la otra pregunta que se asocia, está muy vinculada, que bueno, Flor lo estaba hablando, sí, no hay problema, de quiénes pueden enseñar, porque como veíamos en el video, los papás o la mamá haciendo su mejor esfuerzo de cómo explicarle al niño, y viendo esa frustración de que no le sale ni al padre, y el niño no lo aprende, provoca ese estrés y una frustración en la casa, y que es lo que en muchas familias ha ocurrido en esta cuarentena. Y esto de quién puede enseñar está también como atribuido a que solamente el docente puede enseñar. Y si bien estos dibujitos parecen como viejos, y que hacen ya muchos años que se viene cuestionando este formato de que solo el docente es el poseedor del saber, y el niño
un depositario de todo ese conocimiento, y que por eso también en contra de esto se viene un poco trabajando, que lo decíamos al principio, en que el alumno sea más activo en su aprendizaje, en creer que solamente esto se puede dar, como dijo Flor, en el contexto escuela, es una creencia errada, porque como somos seres humanos y estamos diseñados para aprender desde que nacemos, el niño no va a dejar de aprender así esté o no esté dentro de, sea parte del sistema educativo, o bueno, o estén en casa todo el día como lo está ahora. Porque, como dijo Flor, necesitamos brindarle al niño como guías distintas experiencias, porque también muchas veces se ha hablado de que vieron que hay también estilos, se dice, de aprendizaje, que algunos pueden ser más visuales, que otros son más kinestésicos y demás. Bueno, hay distintas teorías a favor y en contra. Las neurociencias a veces dicen que no es tan así, simplemente que es un aprendizaje sensorial. Y mientras le brindemos al niño experiencias ricas sensoriales, el niño va a aprender. Si ustedes, bueno, quizás lo saben o lo han leído, o lo han escuchado alguna vez, esto que ocurre en nuestro cerebro, que es la sinapsis, que son esas conexiones entre las neuronas, y mientras más conexiones haya, eso puede dar cuenta de cuánto mayor conocimiento poseemos y que no se va. Entonces podemos decir que realmente eso es un aprendizaje. No así lo que muchos docentes a veces vivimos, y que muchas veces decimos que tema dado no significa tema aprendido. Por más que cumplimos reglamentariamente con el protocolo, con el programa, perdón, que establecimos a inicio de año, eso no significa que ese niño, por más que promocionó el año, realmente haya aprendido todo eso. Y los docentes lo comprobamos en el próximo año, cuando recibimos al otro grupo, vemos que no se acuerdan de nada. Vieron que las que son maestras en la etapa diagnóstico, parece que los niños en las vacaciones, uno le habla eso de sustantivo, de números, como que ni sé de qué me estás hablando, me dicen los niños. Pero porque a veces las formas también, y por toda esta estructura que a veces se presenta, no permite que el niño experimente, que el niño repita las cosas, que tenga la ejercitación necesaria para que todo eso se internalice y sea parte de su vida. Pero como padres, todos tienen esa posibilidad, y como dijo Flor, esa gran posibilidad de sí permitirles en casa. Porque si bien la escuela es como que está destinada a eso, las casas, y entiendo que, bueno, como ahí decía también, creo que era Paola, a veces las familias no cuentan con el tiempo necesario para estimular a mi hijo, para ver si aprendió, o sea, quizás simplemente vemos cuando llegó a la escuela si tenía el cuaderno completo, si terminó de copiar las tareas, y bueno, ya con eso como que listo. Y si en el grupo de mamás empiezan a, qué sé yo, a decir que hay un examen, ahí me vuelvo loca quizás, y a ver si mi hijo se lo sabe o no. Pero no hay quizás un seguimiento comprobable de cuánto mi hijo ha aprendido. Y esa tarea le compete a todo padre, que no me acuerdo quién fue que lo dijo al principio. Creo que todos estamos dando lo mejor de cada uno, los padres, los maestros, los directivos, todos damos lo mejor, y más en este tiempo tan difícil de cuarentena. Pero no podemos creer que este es un año perdido si yo hoy puedo, yo como padre, ver y comprobar que mi hijo realmente no ha sido un completar y mandar video a la seña o mandarle una foto de la tarea solamente y listo, como que ya está, ya cumplimos. Yo tengo forma de comprobar si él lo sabe. Y si no lo sabe, como padre, hay formas de colaborar con aquello que hace el docente, porque no se espera que el padre tenga todas las estrategias, que para eso no estudió para la docencia. Y por eso hay una carrera y aquel que lo quiere hacer estudia. Pero quien no lo hizo, y todo padre que se dedica a cualquier otra cosa,
aunque sea en el poco tiempo que cuente, pero si es una familia que quiere comprometerse y por sobre todas las cosas que su hijo realmente aprenda, hay formas, hay un montón de formas que también nos gustaría compartirlo con ustedes, de ayudar y colaborar y guiar para que mi hijo no sufra este tiempo y que el aprendizaje de o el camino del desarrollo de su vida no sea una tortura y no quede grabado esta frustración. Esto que decíamos con Flor, y que bueno, no sé si los han visto, pero hay muchos videos que tienen la parte chistosa y la parte trágica de realmente lo que están pasando, porque uno quizás lo ve el videíto del caso de la madre o el padre enseñándole al niño y te reís, pero vos podés ver en el rostro del niño esa frustración, y podés ver en el rostro de su mamá y su papá ese estrés que lo embarga. Entonces, que hay una forma de que yo como padre puedo guiarlo también en su aprendizaje, pero sin duda, hay un montón de formas. Entonces creo que es bueno que saquemos por ahí esa creencia de que solamente el docente puede enseñar y que solo lo puede hacer dentro de la escuela, porque ni siquiera a distancia sirve. Muchos también creen eso y piensan que es así. Obviamente hay docentes y docentes, que también es una realidad, pero eso también es, podríamos decir que es un mito. Creo que hemos hablado bastante, por ahí sería bueno que ahora sí hagamos, Flor, si te parece, ya un repaso de lo que venimos hablando como para... Bien, acá hay algunas preguntitas, que es un poco lo que hemos estado diciendo desde que comenzamos. La primera dice, la escuela presencial asegura el verdadero aprendizaje, o sea, podemos realmente estar 100% seguros que mi hijo, todos los años que ha pasado, en el año que esté, lo ha aprendido, todos los conocimientos. ¿Podemos realmente estar plenamente seguros? ¿Qué dicen, mamás? Enciendan sus micrófonos. Sin miedo. Vamos a hacer como las maestras. Si no, lo empiezo a nombrar. A ver. Aplicada a la maestra Ciruela. No. No, a mí da tiempo que encuentre el micrófono, ahí que lo encontré, ahora sí hablo. Ah, bien. No, para mí no, la respuesta a la primera pregunta no, por esto mismo que decías vos, Dulce, sobre el final. Se puede asegurar de que la escuela cumple la función de impartir el conocimiento, pero, y más allá de que muestre evaluaciones aprobadas, eso no es garantía de que el niño haya aprendido, digamos, el aprendido con H, que el niño lo haya asimilado realmente. Bien. ¿Y entonces será que el homeschooling me lo garantiza? Yo creo, perdón, hola, soy Marta, estaba participando desde el anonimato y quiero hacer un aporte así, soy docente y me parece de que esta pandemia como que nos tomó tan sorpresivamente que tantos docentes como padres no tuvimos tiempo de adquirir herramientas. Y yo creo que ahí está el quid de la cue. Es cierto que es posible la educación en casa, el tema es que tengo las herramientas necesarias y a lo mejor las tengo, pero no sé que las tengo, o no sé cuáles son las herramientas que puedo usar como papá para poder enseñar. Quizás el tema está en eso, en fortalecer a los papás en este tiempo para que puedan realizar esa enseñanza desde la casa. Porque yo creo que va mucho en la inseguridad de los papás. Yo creo, porque lo veo, soy testigo, no soy mamá, sino que soy abuela, entonces veo a mis hijas en este rol. Y entonces digo, quizás no lo está haciendo tan mal, porque también soy docente. Entonces digo, no lo está haciendo tan mal, pero ella no sabe
cómo lo está haciendo. Entonces, hay mucha inseguridad por parte de los papás a la hora de decir, estoy haciendo bien las cosas, es esto lo que la seño quiere, y volvemos a la dependencia de lo que el sistema me está imponiendo. El sistema me está imponiendo que yo aprenda esto. Y quizás, no sé si exactamente es eso lo importante que aprenda, o si por ahí a lo mejor el proceso es tan importante como llegar al fin del aprendizaje. Quizás el adquirir cosas a medida que en el tiempo, mientras se va realizando ese aprendizaje, quizás eso a la larga me está dando herramientas para el futuro aprendizaje, que quizás no va a ser este mes, pero sí el mes que viene. Entonces, todos estos procesos, los papás no están acostumbrados, entonces se sienten con la premura de tener que responderle a la seño con una tarea bien hecha, en tiempo y forma, pero quizás su hijo tiene un proceso más largo para llegar a ese aprendizaje, y el papá no sabe qué hacer, porque siente que no lo está aprendiendo, y por ahí a lo mejor hace presión o hace él las tareas que quizás su hijo tiene que hacer para salvar el momento, porque estamos acostumbrados a esto, a salir del paso, a improvisar, como esto que nos ha pasado, que hemos improvisado y a prueba y error hemos tratado de salir adelante. Entonces, como que es algo que a todos nos ha tomado tan de sorpresa, que creo que el darles herramientas a los papás es como la clave fundamental en poder empezar a afianzar este aprendizaje desde casa. Exacto. Yo quería opinar también un poco de lo que decía Tati, que es cierto esto de cómo nos ha encontrado de momento, y así, de un día para el otro, teniendo que ser los acompañantes de nuestros hijos, no sé si somos los docentes, o porque estar a cargo del alumno implica un montón de cosas, que quizás los padres que están enseñando en la casa no saben, pero el laburo del docente es mucho. Pero digo, el cambio de estar en la casa y que funcione, porque si finalmente homeschooling tiene algo de esto, creo que una de las partes importantes para que finalmente sea un éxito es en la organización. Creo que por eso también se relaciona un poco con lo que estabas diciendo ahora. ¿Cómo es que tengo que trabajar con mi hijo? ¿Cómo mi hijo tiene que trabajar? ¿En qué tiempos? ¿En qué lugares? ¿De qué diferentes formas podemos trabajar? Que eso incluye mucho la impronta como padres, conocer a nuestros hijos, porque este tiempo lo he vivido como madre, pero también como docente, de que los padres me plantean, pero mi hijo no trabaja solo, y yo trabajo también con alumnos especiales, y no trabajan solo. O sea, ellos no los conocen a los hijos. Y también me pasaba a mí, por ejemplo, cuando mis hijos iban a la escuela, que siempre las madres y las que trabajamos dentro y fuera de la casa, siempre estamos así como alborotadas. Lo primero que hacíamos cuando llegábamos a casa, les preguntaba, ¿tenés tarea? No. Listo. Hasta el otro día no abríamos la mochila. Y yo a veces sentía que no sabía qué estaba viendo en la escuela, o qué cosas había aprendido. Por ahí me enteraba porque alguno de mis hijos hacía un comentario con alguien, y ¿eso quién te lo enseñó? En la escuela. Entonces me ha servido para conocer, para ser parte de la educación de mi hijo, qué aprende, qué no, qué habilidades tiene, de qué forma a él le gusta aprender, qué tiempos, porque me pasa que por ahí estamos trabajando y puede ser que tenga un recreo, me dicen. Claro, quizás ellos tienen tiempos más cortos, y quizás en la casa los puedo respetar a esos tiempos, que en la escuela no. Pero digo, me ha servido, pero sí
que requiere organización como padres y de los niños. Decir, bueno, ahora no funcionamos como una escuela, decimos, porque trabajamos en la casa, pero ¿cómo nos vamos a organizar para que esto funcione? Las 4 horas o 5, en la escuela especial son 4, pero en la escuela común son 5, creo. 4:30. Bueno, están abocados a eso, o sea, en su mente tienen la estructura de vengo a hacer la tarea, a estudiar, a escuchar, algunas veces a hablar, pero en la casa tienen otras libertades, pero siempre está bueno enmarcar y organizarnos, y quizás, bueno, o nos encontró muy rápido, o muchas familias no hemos también, sabido cómo hacerlo, y puede que haya resultado ser un poco trágico, y por eso lo evaluamos desde esa experiencia. Exacto. Bueno, eso quería compartir. Sí, sin duda que esta situación, que también es algo extraordinario, porque nunca nos había pasado, y no ha pasado, no sé, en la historia, pero podemos rescatar esto bueno que ustedes están diciendo para de aquí en adelante, y que por eso también es el fin de estas charlas, o sea, poder decir, no está todo perdido, hay solución, hay formas de que realmente este año no sea un año que se perdió, porque hay formas de eso, de brindar a mi hijo, de conocer, como decía Adriana, de primero conocer cómo va, en qué proceso, qué le gusta, y de poder realmente ayudarlo. Y más porque se ve que esto se extiende, así que creo que es el momento también para que tomemos las herramientas y las formas para poder hacer frente a todo esto, y aún si fuera de manera presencial, no dejar de hacerlo. Si querés, Flor, vamos un poquito más rápido. ¿Querés hacer de las preguntitas ya lo último? Y nos vamos Igual son preguntitas de repaso, como para que las respondamos de acuerdo a lo que se ha podido ir construyendo, ¿sí? Creo que tienen la respuesta implícita. Los niños, ¿sabes qué? Que no puedo, me tapa el cuadro como estoy compartiendo, no las veo. Bien, ¿querés que te las lea? Sí, leemos. La tercera pregunta decía, los niños solo aprenden con su docente, y la cuarta decía, los niños aprenden todos igual, de la misma forma y en los mismos tiempos. Bueno, ¿solo aprenden con su docente? No, ¿cierto? ¿Aprenden todos igual, de la misma forma y en los mismos tiempos? No. Y creo que eso está bueno que lo repitamos, y sin duda esto que decía Tati, y de hecho ha sido también la motivación por la que surgen estas charlas, es eso, es poder brindar herramientas, lo que uno tiene también poder darlo, y brindar herramientas a las familias para descubrir cómo aprenden los hijos, descubrir cómo me doy cuenta cómo son sus tiempos de aprendizaje, descubrir cuál es su forma, y propiciarle de la manera que pueda y que me esté a la mano, cuál es el ambiente más favorable para que él aprenda. Y ser realmente un guía, no solo la mamá que le hace la comida y que esto y que aquello, y que le enseña valores y que lo acompaña en todo, sino también cómo poder ser un guía en los aprendizajes académicos de mi hijo. Y saber que no sabemos todo, y que para eso también hay quienes nos pueden ayudar, porque no tenemos siempre todas las herramientas. Entonces también está bueno eso, echar mano cuando uno no tiene algo, poder echar mano. A ver, tampoco está mal que y hay muchas familias que lo han hecho, han puesto un docente particular para sus hijos, y eso no está mal. El foco no está en que ahora el padre sí o sí tiene que ser, sino es cómo es eso, cómo poner un suavizante a esta situación un poco tensa que se ha generado en este contexto y que nadie esperaba, y eso, poder darle herramientas a los padres y por ahí redescubrir
a mi hijo desde otro lugar, desde otro punto, y poder acompañarlo y ser un verdadero guía, porque los niños aprenden solo porque pueden aprender y aprenden todo el tiempo, es como yo descubro y detecto que está aprendiendo. De hecho, creo que los chicos han logrado un montón de capacidades estando en casa que antes tal vez no las habían podido desarrollar, desde la misma tecnología, el poder hacer, no sé si todos cómo hacen sus tareas, pero hay muchas capacidades que los niños han desarrollado estando en casa que no se lograban en la escuela. Así que, pero también a veces necesitamos saber poner el ojo para descubrir todas estas cosas que sí se han logrado y que sí los chicos han podido hacer. ¿Querés leer, Dulce, que me tapa la pantalla? No veo. Bueno, esto ya sería la conclusión final, que es la pregunta que da cierre a esta charla de hoy. ¿Cuáles son las condiciones óptimas, entonces, para que el verdadero aprendizaje ocurra? Flor, no sé si... ¿Alguien quiere comentar algo? Y si no, ya nosotros compartimos el... bueno, no es solo la respuesta. Perdón, solo voy a decir esto, sí, porque recién, bueno, salió Paula y no lo pude escribir en el chat, que si alguna tiene que salir en los próximos minutos, que nos escriban en el chat su mail. Nosotros queremos mandarle un formulario para después poder tener algunos datos de ustedes. Entonces, antes de que se retiren, por favor, nos ponen en el chat su mail y así le mandamos el formulario. Bien. ¿Alguien quiere compartir algo o responder a esta pregunta? ¿No? Bueno, Dulce la va a responder. Bueno, en realidad nosotros partíamos de esta pregunta mientras preparábamos la charla. Creemos que un ejemplo también nos ayuda a entender y dar respuesta a esto. Vieron que, bueno, tantas familias hoy pudieron, que trabajan en distintas empresas, en distintos lugares, muchos tuvieron que hacer ese mismo trabajo en la casa, lo que se le llama el home office, donde, bueno, las empresas tuvieron que mandar a la mujer o al varón a la casa, y ¿qué fue lo bueno de esto? Que se dieron cuenta que sirvió, que el mismo trabajo que hacían en la oficina la pueden hacer en la casa, y la empresa sigue funcionando igual y no es que se vino a quiebra. Eso, si nosotros lo llevamos a la parte de educación, podemos ver que el que la escuela se haya trasladado en este tiempo a las casas no debe caer en quiebra el sistema educativo, no debiera. Y que por eso también creemos que es lo que todas estamos compartiendo, ustedes, mamás, y con Flor y yo, que si todos entendemos la importancia de que sea que mi hijo esté en una escuela física, presencial, o que esté en una escuela, en un homeschool, si yo no lo guío, si el niño no recibe esa guía y ese acompañamiento que necesita conforme a su forma de aprender, no va a tener un aprendizaje asegurado. No importa, porque si hoy en día tenemos una pandemia que no nos permite salir de casa, no debe ser el caos, no debiera serlo. Como familias, como padres, tenemos que buscar hoy, porque es lo que les toca a cada uno, las herramientas para que el hijo siga aprendiendo de manera normal. Y si el niño está en la escuela presencial, igualmente, de la misma forma, debiéramos asegurarnos que realmente el niño está aprendiendo. Porque ya vimos que ya sea que asista a la escuela presencial o no, o la haga en casa o haga homeschool, eso no me asegura el aprendizaje del hijo. Lo que me asegura es
que realmente el niño está recibiendo lo que necesita, ya sea los estímulos, las experiencias, la motivación, los momentos, como decían ustedes, que él necesita o que ella necesita para realmente aprender. O sea, la ley de educación dice, y por más que ahora hay un nuevo proyecto de ley, pero sigue diciendo esto, que la familia es el agente primario de educación o de enseñanza de los niños. Y toda familia no debiera perder esto. Y si realmente nos es sumamente imposible, porque mamá y papá, o mamá solo, o papá solo, trabajan todo el día, tiene que haber un momento, un espacio donde uno se permita a sí mismo y le permita al niño ver que estoy interesado no solamente en que coma bien, en que no le dé frío, en que esté cuidado en todo sentido, sino que esté aprendiendo, porque eso también es parte de su vida. O sea, nuestro interés por nuestros hijos debe también hacernos, y no digo que no lo sean ustedes, hablo en general de todas las familias, debiera ser una prioridad en cada casa el saber que mi hijo está aprendiendo, y no solamente porque ya creemos que ya no tenemos ese pensamiento de porque lo llevo a la mejor escuela de mi zona, o sea, porque no, ya vimos que no nos asegura, no es el sello que sí, aprendió. Puede que sí, o puede que no, depende de cómo sea mi hijo. Por eso hay niños que les va súper bien en la escuela, disfrutan, aman, están extrañando a horrores la escuela presencial, y hay niños que vos le hablas de la escuela presencial y dicen, no, quiero seguir en la casa, y amo estar en la casa, y en la escuela no le está yendo bien. Entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema no lo tiene ni el que le va bien ni el que le va mal, el problema es que quizá el que le está yendo mal no le estamos brindando la guía que él necesita. Nosotros tenemos una serie de estrategias y cosas que, como decía recién Tati, a veces los padres no cuentan con eso, y es lógico que no cuenten. Creo que acercar esas herramientas que para nada son, primero, no son mágicas, pero tampoco son una locura, o sea, que cualquiera lo podría aplicar si quisiera, y nos gustaría que puedan ustedes participar en la próxima charla, que como puso recién Flor ahí, son herramientas y estrategias de enseñanza, que si bien tiene un costo de 200 pesos, miren, esto es sumamente charlable, y bueno, esto está abierto para todos. Si ustedes ven que hay familias que les puede reservir, que están padeciendo esta situación, que no tienen, que ya realmente es una situación fea, como decíamos de recién, de frustración y demás, no hay problema, o sea, esto no es el tema del dinero, todo es charlable, pero creemos que va a ser muy rico para ustedes el que puedan también hacer uso de esto cuando no se tiene. Entonces, volviendo a lo de recién, como para cerrar, o sea, hemos visto los mitos y aquellas creencias y lo que uno le asocia con lo que es educación, con lo que es escuela, con lo que es aprendizaje, y hemos podido ver que no siempre se da de la forma que yo creo, en el lugar que yo creo, cuando yo creo que es. Lo que lo va a determinar es el mismo niño. El mismo niño me determina cuándo, cómo, dónde. Entonces, por eso es importante que, a pesar de estar en cuarentena, el mundo no se ha terminado. Hay mucho por recorrer y hay mucho por hacer todavía. Así que en ese sentido queríamos también animarlos y animar a muchas familias que ustedes también conozcan para que puedan contar con esto, porque, repito, si ustedes ven esos videitos, después si pueden, véanlos, es angustiante ver las caritas de los niños y de los papás, es triste. Y bueno, por eso es bueno esto, dar una mano a quien lo necesita. Flor, no sé, ¿querés decir algo? No, que
los esperamos a todos en el próximo encuentro, siéntanos cercanas, o sea, sientan la libertad de expresarse en lo que ustedes necesiten. Realmente para nosotros es un servicio, nuestro trabajo. Les vamos a hacer llegar también un video en el que también les contamos un poco nuestros servicios y cómo también nosotros nos organizamos para trabajar en esto, más allá de las charlas. Que tal vez pueda ser útiles para ustedes o conozcan a quien le pueda servir. Les agradecemos un montón el tiempo invertido. Creemos que es un tiempo invertido y no perdido. A veces uno no se queda con todo, pero a lo mejor sí con algo. Entonces les agradecemos mucho el respeto, el lindo clima que ha habido. Y bueno, gracias a todas. Si alguna quiere decir algo. Si alguien quiere decir algo también. Las próximas charlas, ¿qué serían? Los días sábados, siempre en este horario. Sí, ahí les vamos a confirmar bien la fecha, pero sí, en realidad pensamos un sábado, no sé si para todas les es cómodo, pero con esto del trajín semanal que se está viviendo en pandemia, por ahí pensamos que tal vez los sábados pudieran ser como un poco más relajados, así es que sí, seguramente va a ser un sábado, no sé si les queda bien. No, por mí está bien. Está bueno, genial. Buenísimo. Ahí les vamos a hacer llegar bien el flyer de la próxima charla y bueno, y todo lo que... Y les vamos a mandar un formulario, pero en realidad que tiene que ver con eso, para saber con algunos datos de ustedes nada más. Así que bueno, la que no puso el correo, póngalo en el chat, porfi. Bueno, chicas. Muchas gracias por estar, por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, un beso grande. Nos vemos. Y gracias por el tiempo. Ustedes también. Gracias, muy lindo. Gracias, Ana. Muy lindo, me encantó. Gracias. Flor, ¿podés dejar de compartir pantalla si las veo a todas? Ah, espera, perdón. Porque algunas se están despidiendo y no les veo la carita. ¡Ay, mira quién está por ahí! ¡La Amy! Amy ha sido alumna en nuestro jardín. Pero estás muy grande. Tan enorme. Mira la cara. Ay, me da vergüenza, pues. Me da vergüenza, ha sido todo un logro que las haya saludado. Ah, bueno. Ay, mi vida. Gracias, Ali. Gracias, Ali, por estar. Nos vemos, chicas. Muchas gracias. Beso. Bueno, chao, chao. Voy a dejar de grabar, perdón.